este primer año de la gestión de Pedro Castillo bajo su expertise, bajo la experiencia que usted tiene, señor Molina? O sea, el balance es bien pobre, ¿no? Pero yo creo que es un balance pobre no solo por las enormes deficiencias del gobierno, sino por las deficiencias en general de la clase política peruana, ¿no? Que sigue sin ser representativa de lo que somos los peruanos, ¿no? Y eso abarca tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, ¿no? El gobierno del presidente Castillo está siendo muy deficiente en la implementación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, su gran anuncio de la segunda reforma agraria en la práctica no ha significado ningún resultado concreto para la gente. El tema de la vacunación, felizmente que habíamos avanzado mucho, pero ha decaído enormemente en su ritmo. Tercera dosis estamos muy bajos. La educación, ya hemos visto las reformas en modo retroceso que se han hecho respecto a SUNEDU, a la currícula, pero el Ministerio de Educación está bien debilitado en los últimos tiempos, entonces el balance de este primer año es bien negativo, ¿no? Correcto. Habíamos nosotros manifestado hace unos instantes que una característica de este primer año, al margen de todo el balance negativo, han sido los conflictos sociales. Conflictos sociales que, según la Defensoría, han ido un incremento total. Y conflictos sociales que el gobierno no ha sabido o no ha querido manejar. ¿Cuál es el análisis que usted tiene? Sin ninguna duda, porque, digamos, los conflictos sociales son una respuesta a la insatisfacción de la gente, ¿no? Y el gobierno ha tenido respuestas muy dubitativas, muy tardías en muchos casos. Hace unos días nomás se cumplió la tregua que se había dado en el caso de las Bambas. El 21 ha habido una reunión donde las comunidades han emitido un pronunciamiento insatisfactorio y le han puesto un nuevo ultimátum al gobierno para el 1 de agosto. Entonces lo que va a probablemente pasar es que van a querer retomar sus medidas de protesta y todo parecería indicar que el gobierno, además de que está totalmente capturado por la lucha política nacional, no tiene ninguna intención de tomar medidas claras en términos de cumplimiento de las responsabilidades del Estado respecto a ese conflicto y a varios otros. En la provincia de Espinar ahorita hay una discusión donde están presionando a la empresa minera Antapacay, la población, algunos dirigentes en particular, para que paguen un bono universal de 2.000 soles a los 45.000 habitantes de la provincia, que no tiene ningún sentido, y el gobierno no interviene para nada. Sí, correcto. Sin embargo, hay protagonistas dentro de estos conflictos sociales y protagonistas que también están este 28 de julio frente al Congreso de la República. ¿De quién hablo? De los ronderos. Los ronderos han sido pues este grupo, ¿no? Muy cercano a Castillo, porque hay que recordar que él también es rondero, y que han sido empoderados más de lo que la ley les da estas atribuciones. Si no, recordemos lo que pasó acá en La Libertad, en Patás, por ejemplo, y hasta ahorita no hay ningún detenido, señor Molina. Sí, pues, o sea, lo que pasa es que el gobierno está desesperado por tener bases sociales, ¿no? Porque cada vez se está quedando con menos apoyo, y los ronderos son una base social que es más o menos obvia para ellos, entonces están mostrando una actitud contemplativa con los ronderos, y el hecho de que hayan venido a Lima y estén frente al Congreso es claramente un intento de decir, esta es mi base social. El presidente, estoy fuera de Perú en este momento, entiendo que el discurso va a ser un poco más tarde, pero el presidente sabe que va a ser una situación muy difícil aparecer en el Congreso hoy día. Nadie tiene muy claro qué cosa puede decir, pero es evidente que es un presidente muy debilitado, entonces no me sorprende que haya hecho venir a bases ronderiles para tratar de conseguir apoyo. Los ronderos son una institución, sobre todo en la Sierra Norte, que tiene una tradición, pero tienen que enmarcarse dentro del ordenamiento general del país, ¿no? Somos un país que está en proceso de modernización muy tensa, muy difícil,
pero tenemos que ir regulando las relaciones entre esas instituciones llamadas tradicionales, que en el caso de los ronderos, entiendo, tiene como unos 50 años de vida, y el conjunto del sistema en el que tenemos que convivir todos los peruanos y las peruanas. Correcto. El Congreso también ha hecho, como usted bien lo señala, un mal papel en este primer año, así que también tiene una nota totalmente desaprobatoria. Sí. Sí, señor Molina, decía que el Congreso también ha hecho un papel de espaldas totalmente a los peruanos. O sea, lamentablemente nosotros tenemos un sistema de partidos muy malo, y no es porque querramos tener partidos. Los partidos son organizaciones de mediación entre los electores, el conjunto de los ciudadanos, que no podemos participar directamente todos, y el poder. Y en el Perú, nuestro sistema de partidos ha sido tradicionalmente débil, pero ahora es una vergüenza, ¿no? O sea, los congresistas actúan casi en nombre personal y de intereses muy particulares que unen a unos cuantos de ellos, pero los partidos a los que representan son un chiste, porque los congresistas renuncian con una tranquilidad al partido por el que llegaron. Eso debería estar castigado, porque los electores, cuando votaron por una lista, y buscan que esa lista mantenga un peso relativo en el Congreso para que tenga peso en las decisiones. Si los congresistas comienzan a renunciar y a pasarse a otras listas, alteran totalmente la composición del voto ciudadano, y eso es una vergüenza, es una antítesis a lo que significa el concepto de democracia parlamentaria. Entonces, mientras que en el Perú no logremos reformas como muchos están pidiendo en el sistema político, el régimen de gobierno va a seguir siendo tan débil y tan poco satisfactorio para todos como lo es hoy día. Y el Congreso creo que es el mejor símbolo de esa debilidad y de esa incapacidad de representar realmente a los peruanos. Para terminar, señor Raúl Molina, a las 11 de la mañana, en este mensaje presidencial, ¿habría alguna posibilidad de punto de quiebre, de cambio en el estilo de gobierno, o va a permanecer Castillo por un año más, lo cual sería terrible e insostenible para los peruanos? ¿Cuál cree que puede ser la mejor salida? A ver, es muy difícil anticipar lo que va a suceder, Carlos. Yo, de lo que he visto hasta ahora al presidente Castillo, dudo mucho que tome un gesto político, digamos, disruptivo o fuerte esta mañana en el discurso. Él va a tratar de mostrar que el gobierno, dentro de todo, ha intentado hacer cosas y que probablemente los partidos en el Congreso no lo han dejado hacer lo suficiente. Va a pedir, como pide las pocas veces que habla en público, de que por favor de una vez colaboremos y dejemos de estar en permanente pugilato con el Congreso. Entonces no espero mucho del discurso de hoy día. Entonces lo que vamos a seguir probablemente es en la incertidumbre en la que estamos. ¿Cuánto va a durar eso? Es muy difícil de saberlo. Ya yo creo que ha quedado claro que hay un grupo en el Congreso que no tiene ningún interés en que el gobierno caiga, porque le es útil esa debilidad a sus intereses. Entonces lo que hay que esperar ahora es que, como ha sucedido otras veces en el Perú, que salga un destape que sea tan contundente que no le quede otra cosa al presidente que retirarse. El problema es el después de eso. Ayer ha habido una conferencia de una coalición ciudadana donde han pedido adelanto de elecciones. Está la propuesta del expresidente Sagasti, pero adelanto de elecciones sin reformas políticas es muy difícil que produzca un cambio. Lo que vamos a tener es más de lo mismo o peor. No hay ningún líder a la vista que yo diga que uno pueda pensar que la mayoría de los peruanos va a apostar con cierta ilusión por ese líder. Entonces, lo que yo veo de gran debilidad en estas propuestas, como la de Coalición Ciudadana o la del expresidente Sagasti, es que si los ciudadanos no reaccionamos en la calle contra el gobierno, es muy difícil que este Congreso acoja cualquier reforma que vaya en contra de estos congresistas de tan poca calidad como los que tenemos. Entonces lo que hay que esperar probablemente es varios meses donde el Perú va a seguir en incertidumbre hasta que se produzca una crisis que el presidente no le queda otra cosa que retirarse, y ojalá que los peruanos y las peruanas empujemos para que la clase política haga las reformas que hay que hacer
para fortalecer la representación, fortalecer los partidos políticos y fortalecer las instituciones. El drama del Perú es la gran debilidad de sus instituciones. Entonces, las instituciones están a la merced de los apetitos personales. O sea, es increíble que un Congreso de la calidad del que tenemos haga una reforma en contra de la SUNEDU con la facilidad con que lo ha hecho y no haya casi ninguna manera de resistir a una medida tampoco atinada como esa. Eso es una muestra de la debilidad de nuestras instituciones. Mientras que no acabemos con eso, el Perú va a seguir siendo un país que sube y baja como estamos acostumbrados a vivir nuestra historia casi desde que nos independizamos. Señor Raúl Molina, le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Felices fiestas patrias, pese a toda la crisis que vivimos. Finalmente estamos orgullosos de haber nacido en esta tierra. Y me despido con estas palabras que ha dado el arzobispo de Lima, señor Molina, y también a ustedes, amigos televidentes. Hay instituciones públicas corroídas, enorme crisis política, corrupción, encubrimiento, mafias, individualismo. Así describió finalmente la realidad que vive en nuestro país. Señor Raúl Molina. El individualismo probablemente, Carlos, sea una de las peores cosas que sufrimos en el Perú, mientras que no nos demos cuenta que solo juntos vamos a salir y que no comencemos a construir una idea de bien común, es poco probable que nuestro país pueda encaminarse hacia las enormes posibilidades que tiene. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, señor Molina, a la distancia. Felices fiestas. Estamos en contacto siempre. Bien, amigos, continúa en todo caso, pues